poco la subsecretaria. Paso a Nidia Quirós. Es doctora en psicología. Ha trabajado durante más de 30 años para Naciones Unidas como oficial de proyectos y asesora regional de emergencias en UNICEF para América Latina y el Caribe, a fin de atender a niños, niñas y adolescentes afectados por el conflicto armado y por los desastres de origen natural que se suceden alrededor del mundo, en varios continentes y países afectados por la guerra, migración forzada, terremotos, huracanes, inundaciones, deslaves, sequías y un amplio repertorio. Creó una metodología de recuperación psicosocial y desarrollo de la resiliencia enfocada en las postemergencias. Esta estrategia ha sido traducida a muchos idiomas y también implementada en muchos países. Actualmente continúa apoyando las misiones de emergencia con UNICEF y con OCHA, como miembro UNDAC en actividades de recuperación emocional para niños y adolescentes, evaluación rápida, coordinación, preparación y respuesta a las emergencias. Doctora Quirós, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, muy buenos días. Yo en primer lugar quisiera agradecer a los que han organizado este foro, puesto que me parece que es un privilegio poder compartir lo que uno va desarrollando durante el tiempo. En este momento yo voy a tratar de contextualizar mucho más mi presentación en el actual momento de la pandemia y naturalmente en los conceptos nuevos de reconstrucción, rehabilitación y además resiliencia. Nidia, disculpa, tienes el micrófono apagado, si puedes por favor prenderlo. Se cortó recién, pero te estábamos escuchando. No está habilitado el micrófono, Julieta. Nidia, si puedes hacer clic en el micrófono que está al lado de la cámara para volver a habilitarlo. Correcto, parece que ahora sí. Perfecto, gracias. ¿Y se está viendo ya la pantalla? En este momento, sí. Ahora. Hay que ampliarla nada más. Bueno. ¿Ahí? Perfecto. Gracias, doctora. Correcto. Agradezco muchísimo. Yo he colocado aquí la primera lámina a la Catedral de Notre Dame. Ustedes más que nadie saben la destrucción terrible que se dio por el incendio. Sin embargo, el mundo entero se solidarizó y la está reconstruyendo, rehabilitando, fortaleciendo. De esto se trata precisamente la presentación. La rehabilitación, pero la rehabilitación emocional. Muchas veces pensamos mucho en el cemento, pero no pensamos en el reconstructor, en el que construye, que es el ser humano. Entonces, el que reconstruye tiene que también ser reconstruido. Y eso ocurre y tiene que ser la rehabilitación emocional en este momento histórico, lo vital, lo básico. Lo otro es importante, pero esto es lo primero. Mucho se vio que la gente escogía en esta época de pandemia lo económico y siguen escogiendo lo económico, pero hemos dejado de lado muchas veces al ser humano, principalmente a los ancianos, a los niños, a los más pobres. Y esto es lo que nosotros tenemos que
que evitar. Entonces, todo el mundo ha hablado sobre que no vamos a volver a la antigua normalidad. Y esto es muy cierto. Se habla de una nueva normalidad. Resiliencia viene de que un metal que ha estado enfrentado y sujeto al impacto de otras presiones del calor, por ejemplo, para volver a hacer lo mismo. El metal vuelve, se achica o se alarga, pero vuelve a ser igual. En estos momentos, para reforzar nuestra estructura emocional, hay que transformarla. Escuchen estos verbos. Transformarla. No es solamente reconstruirla igualito, es transformarla, alivianarla, iluminarla y erguirla como sociedad, como humanidad, y a ir más alto hacia esta nueva normalidad. Yo me he permitido pensar sobre esta situación. ¿Qué necesita el mundo ahora? Me parece que necesitamos no solamente la infraestructura, sino también nosotros, nuestra propia psicología, nuestra propia fortaleza psicosocial. Y son los arbotantes. Esta es una propuesta que primera vez que la hago aquí en Argentina y me place compartirlas. Entonces, ¿qué es el arbotante? Es un arco exterior, es un medio arco que recoge presiones. Está adosado al muro. Ustedes ven que está adosado a la catedral de la nave lateral y permite espacios en las paredes de la nave central. Esos espacios como ventanales, porque ya está más liviano, ya no es un muro gigantesco. El arco magnifica la altura. Gracias a esto, las catedrales logran ser mucho más altas y da lugar a que se pueda hacer esos ventanales y poner allí vitrales hermosísimos en donde entra la luz al interior a través de estos vitrales. Estos, a mi juicio, en este símil que estoy haciendo, como se hacía en la resiliencia, estos soportes emocionales son de precisamente ese sistema psicosocial. Es confrontar también el tejido y naturalmente entender y reconocer que hemos sido muy frágiles. Todo el mundo, sin los blancos, los negros, los ricos, los pobres, todos nos hemos sentido frágiles y seguimos sintiendo frágiles. Los arbotantes transmiten este empuje a un contrafuerte, hacia un cascarón psicosocial frágil, para contrarrestarlo y que no se rompa. De lo que se trata es tener una humanidad más fuerte. Yo estoy viendo que hay muchas dificultades en esto y lo voy a seguir desarrollando. La disminución del espesor de estos muros permitió, en esta metáfora, alivianar las cargas a través del desahogo, del consuelo, de soltar todas estas sensaciones que tenemos, levantar el ánimo y vivificar a ese ser humano. Y naturalmente se verá que la luz pasa bellamente e ilumina este momento oscuro por el que estamos pasando. Ahí ustedes pueden ver una gárgola y esta gárgola está diciendo, y bueno, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer para trascender, para proteger la cúpula? Mónica ha dado muchos elementos en este sentido. Y uno de ellos importantísimos es la salud mental, emocional, psicosocial de las personas, permitiendo la entrada de la luz, de esa paz, de ese sosiego en su interior a fin, desde adentro nuevamente, autoedificarse y ascender a niveles superiores. El mundo entero está agobiado. El problema económico es terrible, el desempleo. Por eso se ve unos brotes de violencia, de vandalismo nunca antes visto. El símil con los arbotantes inspira las estrategias que yo estoy proponiendo, estas nuevas metodologías, porque tenemos que ver diferente hacia esta nueva normalidad, que deben ser más idóneas. Estas estrategias de rehabilitación son, como lo ha dicho Mónica, acordes a la misma comunidad, a la identidad y cultura de las personas. No podemos estar alejados. Todos hemos estudiado esto cuando hemos hablado de la reconstrucción. Hay que apuntalar esas habilidades, esos atributos socioafectivos y cognitivos de las mismas personas.
tanto los físicos como los espirituales. No podemos dejar de lado este arbotante relacionado, por ejemplo, con lo espiritual, con lo emotivo, con la oración. ¿Cuánto ha dado apoyo? Es un arbotante muy importante para ir hacia una resiliencia, pero no solamente individual, sino también colectiva, que tienen que estar centradas en la acción, en la emoción y en el sentir. No es solamente emoción y tampoco solo es acción, no es ponernos a hacer ejercicio solamente. Hay muchas cosas que tenemos que hacer para contrarrestar esta terrible evitación y huida y toma de distancia que nos ha obligado la pandemia. Desarrollar la empatía va a ser importantísimo. El control de emociones e impulsos. Tenemos ganas de salir corriendo y tener una fiesta. Todo eso tenemos que volverlo a reaprender. Tenemos que aprovechar factores positivos, desechando los pronósticos desfavorables. Hemos visto, por ejemplo, hemos visto cómo han aparecido profetas hablando de que no hay vacunas, de que esto va a durar 3 años, lo cual mucho tiene algunas bases científicas, pero es muy importante analizar estas estrategias. El Arbotante 1 yo lo he puesto como la plataforma social de apoyo emocional. La calidad del vínculo afectivo, este tejido social cercano, se derrumbó, pero debe ser remendado, surcido, como dirían nuestras abuelitas. Y las familias, las colegas, los vecinos, de una manera presencial o virtual, tendrían que nuevamente recrear y este andamiaje social de apoyo. Transformar entornos de soledad en los que nos hemos encontrado, porque hemos estado confinados, separados, en situaciones de cooperación humana cohesionada, diferente, distinta. Tiene que haber un nuevo desarrollo de la compasión. Esto ha sido terrible. Ha habido que decidir entre si le damos el oxígeno o la UCI a un viejecito o a una persona de menor edad. Ha sido terrible por lo que hemos pasado. Tenemos que volver a desarrollar nuestra paciencia. La flexibilidad en estos momentos es importante. La colaboración y definitivamente la palabra no mágica, pero importante, la solidaridad. El Arbotante 2 es el impulso hacia el futuro. Este es muy importante. Esta situación de aislamiento nos ha limitado la libertad. La misma mascarilla y encima nos ponemos el cubrefaz, nos paraliza. Nos paran en la puerta del supermercado, de la farmacia, de donde quiera. Y primero la temperatura, primero ponerse el gel. Nos paraliza, inmediatamente queremos entrar tal cual, no, nos cierran la puerta. Hay una suspensión y retardación de la vida normal. Se frenó la movilidad, el toque de queda no nos permitía salir. La actitud proactiva de mirar hacia el futuro disminuyó. Tiene que haber una flexibilidad y apertura al cambio y reaprender nuevas habilidades. No podemos anclarnos en el ayer, ya no. En este momento, como decía Mónica, todos los planes, los programas tienen que revisarse y volverse a hacer. El Arbotante 3 es transformar proactivamente la queja. Esto es valiosísimo. Va a haber, y ya existe, mucha crítica, queja y una culpabilidad crónica. ¿Por qué le visité a mi abuelita? Por eso se murió. ¿Por qué razón no me he puesto la mascarilla permanentemente? ¿Por qué salí y hice la fiesta de cumpleaños de mi hijo? Esto desgastó a la humanidad y naturalmente coartó al individuo y no le dio esa fuerza para poder rehacer su futuro. Es un círculo vicioso, negativo, del que no se puede avisorar la solución. Se quebró la empresa, se acabó el trabajo, ¿qué hacer? Sin embargo, la persona resiliente no niega ni evade el problema. De eso se trata, no lo evita, no tapa el sufrimiento. Lo contextualiza e integra en su análisis y tiene nuevos enfoques positivos. Esto es lo que tienen que hacer los COE, como decíamos, las secretarías que están encargadas de estos temas. Sin constructor no hay construcción, repito. Si las personas asumen que son actores protagónicos de su destino, de su familia, logran activar nuevas rutinas y superar etapas de este estancamiento. El Arbotante 4 es un reconocimiento mínimo de lo que aún posees.
Esta etapa nos ha ayudado a agradecer hasta una camita cuando vemos que la gente está afuera bajo un plástico, agradecer el agua y naturalmente estar vivos en este ambiente de muerte. Esto transmite una sensación de seguridad. Dar gracias ayuda a registrar mentalmente un imperceptible equilibrio emocional. Esto dice la neurociencia y tiene un gran impacto en la salud psicológica y aumenta la felicidad y reduce el estrés. Al menos tengo esto, al menos he logrado esto y eso es importante. El arbotante 5 es el autoconocimiento. También ha sido reconocido muchas veces, en muchas culturas. La India maneja mucho, los asiáticos principalmente. Hemos tenido mucho tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos. Casi 9 meses de estar en esta situación para analizar nuestros planes, nuestros propósitos, nuestras emociones, nuestros sueños, nuestros valores e ideales. A conocernos internamente y ser conscientes de nuestras fortalezas y debilidades. Este reconocimiento nos ha hecho conscientes del rol social, de nuestra responsabilidad sobre lo que sucede alrededor y el impacto positivo que podemos tener en la gente, o también el negativo, si hacemos las cosas que no están adecuadamente hechas, pensadas. Hasta los seres solitarios descubrieron que tenían una alta sensibilidad y empatía por los demás. Hemos visto ejemplos y hemos leído ejemplos. El vecino jovencito que estaba solito y la ancianita al frente de su departamento que nunca se habían visto sino en el ascensor, le llevaba las compras, le hacía las compras. Se han visto ejemplos maravillosos de esta empatía. Pero también aprender a pedir ayuda. Eso también tenemos que hacer. Si no lo podemos superar, tenemos profesionales que nos pueden ayudar a superarnos. El arbotante 6. Se relaciona al entretenimiento y a la actividad física. La actividad física desarrolla un control emocional que es necesario para superar una crisis. El estar sedentarios no nos beneficia. La neurociencia anuncia que también este entretenimiento y la ejercitación controla la activación de la respuesta del grupo al estrés, el pánico y el tránsito de sueño y la vigilia. La respiración profunda, lenta y controlada, ayuda muchísimo. Fomenta la calma y es una muy buena manera de relajarse. Esto es una forma que tenemos que seguir desarrollándolo en momentos de crisis, en momentos de emergencias, en un momento de desastres. Hay personas que es verdad van y rescatan a los bomberos también a las personas que están afectadas. Pero todo el mundo lo que les da es un albergue, alimento, comida, pero ¿a qué momento viene todo este soporte, todo este arbotante sujetador de soporte? Se ha hecho muchos esfuerzos. Lo psicosocial ha mejorado muchísimo. Inclusive en mi agencia, yo me acuerdo hace 10 años que comenzamos con esta actividad, era muy poco lo que hacíamos. Sin embargo, tenemos que nosotros ver que esta situación de estar en casa y que nos ha obligado a utilizar lo virtual, no nos ha hecho muchas veces aprovechar lo positivo. Los museos han organizado visitas virtuales, se puede escuchar ópera y música clásica, audiolibros, conferencias, capacitaciones, o este foro tan importante, el aprendizaje de nuevos idiomas, artesanías, etc. Pero la gente se conectó a Netflix y un gran tiempo de este confinamiento se dedicó a ver películas. También puedo yo decir que se ha incrementado el acoso cibernético virtual, principalmente con los niños que están estudiando de esta manera. El arbotante 7, y estoy por terminar porque son solamente 8, podemos decir que es muy importante ubicarnos en este momento en lo vigente, en lo actual, en el hoy y en el ahora, analizando la culpabilidad de errores cometidos y dejarlos de lado. No podemos seguirnos mirando el ombligo y sin poder ver hacia el futuro. Maniobrar el agobio que tenemos ahora ante las incertidumbres del futuro. Tenemos que rellenar los días, cada día,
con iniciativas nuevas, propositivas y agradables. Lo que está proponiendo Mónica me parece que es el momento. No esperar que se acabe la pandemia para hacer los planes de preparación. No, es ahora. Sería genial ponerse a hacer los planes de preparación ahora, insertando estos elementos. Regular las emociones y no las situaciones. Imagínense que nosotros tuvimos de ayer en Ecuador un sismo fuerte y no hay plan, todo el mundo está con el plan de pandemia, pero ¿qué pasa con una preparación de terremoto, pandemia? Lo mismo, inundación, pandemia. ¿Qué hacer si viene? Es decir, todo. El asunto es que esto es muy importante porque esa rabia interna que tenemos tiene que desarrollarse y tiene que mejorarse y pensarse en estos momentos. Finalizo con el arbotante 8, que analiza la información, la indagación, la comunicación. Se está pregonando a nivel mundial, pero de una manera son profetas que están hablando sobre el nuevo orden mundial, la influencia de mafias farmacéuticas poderosas que están creando artificialmente un virus o que ya se le crearon, que hay unas vacunas vinculadas que no están hechas y que tienen nanotecnología para controlar el mundo. Mucha profecía barata. Tenemos que concentrarnos en información válida sobre la pandemia. Es necesario para poder adaptarnos a cada momento, ¿no? Pero no se debe limitar el tiempo dedicado. Hay que limitar el tiempo dedicado a estar frente al computador. Una información lúcida y aguda. Los medios tienen que ahora jugar un rol muy importante. Tiene que ser importante. Escuchar comentarios falsos y confusos no nos ayuda. Más bien nos bloquea y nos saturan y nos bloquean y nos angustian. Por tanto, es trascendental leer, estudiar, llegar a estos foros, por ejemplo, que nos dan nuevas luces, analizar los datos, intercambiar la información. Ahora estamos Argentina por un lado, Ecuador por un lado, Colombia y así. Qué lindo que estos foros internacionales nos unan. Ustedes saben que el aislacionamiento fue entre guerras, fue el preámbulo para la guerra mundial. Entonces, no podemos estar aislados. Es fuertísimo el concepto de aislamiento. Hay que escuchar información sólida para desarrollar una opinión muy coherente. La pregunta al terminar esta presentación es, ¿podremos aprender de los árboles? Ustedes me dirán, ¿qué hacen los árboles? Yo les he puesto ahí una gráfica y ahí miren ese arbolito, está como un poco inclinado, se está inclinando y podría caerse. Pero los árboles son sabios, la naturaleza es sabia. Y miren los arbotantes, miren los arbotantes. Hay uno fuerte precisamente en la parte más débil. Ahí está un arbotante. Y de eso se trata. De eso se trata. Cómo nosotros, que durante esta pandemia, como sociedad, como individuos, como culturas, hemos visto nuestras fragilidades, pues ahí tenemos que apuntalar. Y ese es un proceso de preparación que nos ayudará después a la reconstrucción, a la rehabilitación de una nueva sociedad y no de este famoso orden mundial que la gente está pregonando. Muchísimas gracias, muy amables.